Vamos a comenzar justamente por ver esta imagen, que fíjense en que esto que ustedes ven en estas líneas violetas es una imagen como de un iceberg. Yo dibujando no soy muy buena, pero bueno, es como una montañita, ¿no? Un iceberg, y tiene una línea cortada. Ese pedacito pequeño que todos vemos es lo que se llamaría el consciente y lo que está abajo el inconsciente. Cuando nosotros constelamos, cuando una persona viene hacia nosotros a constelar, y más en una constelación individual, que tiene otras características distintas a la grupal, nosotros trabajamos con la parte de abajo del cliente. En constelaciones individuales se llama cliente en vez de paciente. Y la persona que está del otro lado se llama el terapeuta. Son nombres que se les dan en este tipo de terapia, pero en realidad la constelación siempre sucede para ambos, tanto para el terapeuta como para el cliente, porque ese cliente que llega a nosotros tiene algo que nosotros también tenemos que sanar. Entonces llega el cliente hacia nosotros y viene desde esta parte, desde la parte consciente. Entonces él dice, cuenta su historia, habla de lo que él justamente está viendo como proyección acá en el mundo y cuenta lo que él cree que quiere sanar. O sea, esta es su historia, que solo ocupa un 5% de nuestra mente. Eso es lo que trae cualquier cliente que venga hacia nosotros. Ahora resulta que ese cliente, como la constelación individual y la grupal lo mismo, pero estamos hablando de la individual, es sistémica y fenomenológica, nosotros lo que vamos a ver en él es un sistema. Parece que viene una persona a constelarse, pero viene un sistema completo. Porque esta persona, desde su inconsciente, trae los mandatos, las lealtades, las fidelidades, todo lo que tiene a nivel genético, y está todo basado en creencias que son inconscientes. Con esto, todos estos mandatos, lealtades, fidelidades, genética, él fue formando creencias. Y ahora él viene creyendo que él es esto de acá arriba, su cuento, lo que proyecta y lo que quiere sanar. Pero nosotros trabajamos con esto. Pero para trabajar con esto de acá abajo del inconsciente, yo necesito saber lo que hay a nivel consciente, o sea, lo que se llama su cuento. Yo le llamo el cuento, la historia, esa historia que me va a narrar. Fíjense en que donde dice consciente, al lado dice tiempo lineal. El tiempo lineal significa que lo que mi cliente cuenta es, cuando yo era chiquito me pasó, ahora me está pasando y lo que me va a pasar en un futuro. Él está en una línea de tiempo que ocupa solo el 5%. Eso solo es lo que él conoce. Todo el resto no lo conoce, es inconsciente. Y el inconsciente funciona por tiempo circular, no por tiempo lineal. Este inconsciente, que ahora vamos a ver la siguiente imagen, ven que ahí voy a pasar a la otra, este inconsciente no funciona igual que el consciente. No sabe cuándo yo estoy haciendo las cosas. Y al constelar, este inconsciente, que viene todo desordenado, que es justamente lo que se proyecta en la constelación, se ordena, ¿sí? Se mueve y de esa manera, no sé quién entró ahí, y de esa manera se activa el tiempo circular. O sea que mi cliente va a salir de un tiempo lineal a un tiempo circular, lo voy a llevar. Por eso nosotros cuando hacemos el centro vacío, tenemos que trabajar con este famoso círculo, que ahora lo vamos a ver, ¿no? Obviamente. Primero vamos a dar la explicación teórica para que sepamos dónde estamos parados y además que nos queden bien fijos estos conceptos, ¿no? Las constelaciones
familiares individuales, en este caso las que trabajamos nosotros son con víncoles, pero se pueden trabajar con otras herramientas, trabajan o actúan sobre tres pilares. Lo que pesa, o sea, van a sanar lo que se repite en ese sistema, lo que falta, porque trabajan sobre el niño interno, ¿sí? Sobre esos traumas que trae el cliente, y lo que nos bloquea, porque yo descubro qué lugar ocupo en mi sistema de una vez por todas, cuando se desbloquea, y así adquiero fuerza. Esos son los tres pilares de las constelaciones individuales. ¿Bien? Yo acá hice como una, bueno, está medio grandote, pero no importa, yo lo puse así, pero vamos a tomar lo que es más importante de esto, ¿no? Toda constelación individual, bueno, la grupal también, pero en este caso vamos a hablar siempre de la individual, tiene que tener este enfoque sistémico y fenomenológico. ¿Por qué sistémico? Porque viene una persona, pero viene un sistema. Entonces yo tengo que ver a mi cliente como un todo, no como una parte. Porque todo eso que él trae, todo eso que él fue viviendo, ¿no? Y al pertenecer justamente a ese sistema, todo eso le va a dar a él ciertos comportamientos, ciertas conductas. Todo lo afecta. Estamos todos ligados, podríamos decir, unidos, conectados, por esto que Hellinger le llamó el alma grande o el alma familiar. Y entonces nada de lo que le pase a otro no me va a afectar a mí, todos nos afectamos mutuamente, porque pertenecemos a un sistema. Entonces yo tengo que comprender qué es sistémico, porque es que es sistémico. Y es fenomenológico, porque yo cuando observo una constelación, esa constelación me muestra algo de lo cual yo puedo prescindir de mis conocimientos previos o prejuicios. O sea, una constelación no es interpretativa ni enjuiciadora. Todo constelador debe dejar al lado sus juicios y todo eso que cree que sabe, que le dijo Pepita, que miró en el video 815 de YouTube, no importa. Yo me tengo que deshacer de todo y estar en blanco, porque yo voy a ver lo que el campo me muestra y voy a trabajar desde esa percepción, ¿no? Donde observo lo que el campo me muestra, no lo que yo creo que me va a mostrar, ni lo que debería mostrarme, ni nada. Por eso es fundamental que comprendamos que este enfoque sistémico y Ay, cansado de estar así. fenomenológico no puede estar, digamos, no puedo no conocer esto. ¿Sobre qué trabajan las constelaciones? Además de ser sistémicas y fenomenológicas, trabajan sobre estos dos pilares que son mamá y papá. Y cuando decimos mamá y papá, estamos hablando a nivel biológico, o sea, de dónde venimos. Esos dos seres que me dieron la vida, un espermatozoide y un óvulo que se unieron en determinado tiempo, momento, espacio, no sé qué, y de ahí nació otro ser, la vida biológica. No que si papá fue bonito y mamá fue bonita y fueron los mejores padres y no sé qué y toda la historia. Esa historia el cliente la va a contar en su cuento. Pero mamá y papá yo tengo que tomarlos a nivel energético, porque son dos energías que yo tomo en mi corazón. Yo tengo que tomar esas dos energías, no esas dos personas, porque obviamente si esas personas a nivel del ego, ¿no? Y de la personalidad actuaron mal, por decir algo, obviamente, entonces yo voy a sentir rechazo, porque voy a decir, mi mamá y mi papá fueron malos, me abandonaron y no sé qué, y tengo todo ese rollo, ¿no? De todo esto que a todos nos ha pasado con nuestros padres. ¿No? Esa parte, ¿no? Se encarga más la psicología.
de resolver nuestros rollos mentales con nuestros padres. Las constelaciones no van ahí. Me dicen solamente que yo los tengo que tomar tal como fueron, tal como son, y decirles sí, porque son dos energías. Y tenemos que aprender a ver desde ese nivel y dejar de ver del nivel de las formas, porque las constelaciones son fenomenológicas. Entonces trabajan con fenómenos, no con esto de que en el año tal pasó tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Mamá representa la abundancia, el éxito, la salud física y el amor de pareja. En cambio, papá representa la fuerza, las decisiones, la salud mental, la prosperidad y la concreción. Estos datos me sirven mucho cuando constelo porque de acuerdo a donde mi cliente va ubicando a sus padres o con quién tiene más conflicto en tomar, es justamente cuando viene y me dice yo quiero constelar mi relación con el dinero, por ejemplo, o quiero constelar esto de que yo no puedo concretar nada en mi vida, o no puedo prosperar, o tengo mucha confusión mental, o yo tengo depresión, o tengo, bueno, depende de lo que, o tengo una enfermedad, ¿no? Depende de lo que mi cliente plantea en su tema, esto, conocer esto y sabérmelo, me va a ayudar. Esas son cosas que sí o sí tengo que saber. Bien. Además de saber eso, tenemos que tomar conciencia que Hellinger tomó para llegar a esta terapia, ¿no? Que en realidad ya saben que es una pseudoterapia, porque no está aprobada científicamente, como por ejemplo la psicología o la psiquiatría, o todos otros estudios de la mente. Esto es una pseudo, no está aprobado. Entonces, esto es algo que Hellinger, de acuerdo a su experiencia, él recopiló trabajando con programación neurolingüística, trabajando con Gestalt, trabajando con esta hipnosis ericksoniana y un montón de otras cosas, y entre ellas trabajó con el análisis transaccional de Eric Berne, el cual habla, ¿no?, de tres estados del yo, que las siglas son PAN, Ah, estado del yo, P, no o puedo sea, creer. la P del estado del yo padre, la A del estado del yo adulto y la N del estado del yo niño. Esos tres estados siempre los tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nuestro cliente va a venir en alguno de esos tres estados. Seguramente que más va, ahora lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Va a estar es en el estado niño. Y yo lo tengo que llevar a que, con ese centro vacío, a que se ubique en ese estado adulto. Ante lo cual, como constelador o terapeuta, yo sí o sí tengo que estar en el adulto, previamente a enfrentarme a mi cliente. Bien, yo que anoté los pasos de la constelación, que ahora nosotros cuando constelemos lo vamos a ver desarrollados en la constelación, para que no se nos olvide. Esto es como para sabérmelo de memoria. Cuando mi cliente aparece ante mí, ya sea en forma virtual o personal, lo primero que yo le voy a pedir es que me cuente su historia. A ver, contame acerca de tu familia. ¿Qué pasó cuando vos eras niño? ¿Cómo veías a tus padres? Si tuviste hermanitos, si te enfermaste. Bueno, te pido que me cuente su historia. Nosotros le llamamos el cuento, porque esto es a nivel consciente, lo trae desde ese 5%. Él va a escuchar, yo voy a escuchar como constelador atentamente su cuento. Mientras mi cliente va narrando el cuento, yo lo voy a mirar a mi cliente de forma sistémica. Es decir, voy a empezar a observar qué sucede detrás de él. Obviamente que no va a aparecer en forma real los padres, los abuelos y todo, porque no estamos trabajando una sesión de espiritismo.
yo voy a imaginar que detrás de él y voy a sentir está todo su sistema, todo eso a lo cual él pertenece y que trae, porque él está contando su cuento, sin juzgarlo, sin decirle que eso está mal, está bien o no sé qué, sin interrumpirlo demasiado, excepto que, bueno, haya algún dato importante que necesitemos saber y le preguntemos. Lo dejo hable, que hable y que diga lo que tiene que decir. Si yo estoy en centro vacío y tengo escucha atenta, va a resultar que entonces yo ya en ese cuento ya voy a entrar en conexión con su sistema y voy a comenzar a respetar a sus padres. O sea, ver a sus padres con benevolencia, como dijimos la otra vez. Por más terrible que sea lo que me está contando. Bien, o sea, sin juicio. Me pongo en esa actitud fenomenológica en la que no juzgo nada, solo escucho, como hace el cura cuando vamos a confesar, para que es religioso y va a la iglesia. Bien, solo escucho, nada más. Cuando mi cliente termina de contar su cuento, van a venir las dos preguntas clave que debo hacer, sí o sí. Primero preguntarte, bueno, ahora me vas a contar cuál es tu tema, qué es lo que querés constelar o qué es lo que te trajo aquí. Bien. Va a pasar que el cliente, muy pocos, van a expresar su tema en una frase breve o lo van a enunciar de una manera sencilla. Por lo general van a hacer como una oración muy larga y muy enroscada. Ahí viene la habilidad del terapeuta en llevarlo a que formule, porque como ya escuché el cuento, ya me di cuenta de lo que necesita constelar en realidad, a que formule de una manera clara y concisa el tema. Mi cliente no puede decir, yo vengo a constelar a mi pareja porque es un desgraciado que me abandonó y me dejó con mis hijos y no me pasa la manutención y no sé qué, porque ahí no podríamos. Entonces tenemos que llevar a ese cliente a que enuncie su tema y diga, vengo a constelar mi relación con los hombres, por ejemplo, mi relación de pareja, por ejemplo, o la relación con el padre de mis hijos, por ejemplo, a los suegros. Nunca se constela a otro. O sea, un cliente no puede venir a decirme que quiere constelar a su madre, que viene a constelar a su padre, ni que viene a constelar al abuelito o a quien sea. Nunca. Siempre la constelación parte desde el cliente. Estamos viéndolo a él dentro de su sistema. Entonces, la relación del cliente con el dinero, con la pareja, con no sé, el padre, la madre, los padres, los hijos, siempre la constelación es para el cliente, o sea, para mí, o sea, para el que está constelado. Cuando anunció bien el tema y ya nos pareció claro, le vamos a preguntar, bueno, ¿qué querés que resulte de esta constelación? Ahí también tengo que estar atento porque no puedo permitir que me diga, sí, yo quiero ganarme el loto, o ser millonario de una vez para siempre, o que mi marido vuelva y todos seamos felices, bueno, y cosas con mucha expectativa, sino algo que sea posible. Lo genial sería que resulte, ¿no? Que él diga que quiere que resulte, poder ver en paz esa situación, comprender, bueno, lo sumo descubrir qué es lo que le pasa, por qué se ve en ese tema, cosas que sean eh, posibles, no imposibles. ¿Bien? Porque recuerden que va a venir desde el nivel consciente, con una mente lineal, estructurada, rígida, en estado niño. Así los recibimos. Entonces, acá todo depende de mi actitud de adulto, si yo me puedo situar en esa actitud. Tercero,
Me contó todo eso, entonces le digo, bueno, ahora para poder realizar este trabajo o esta constelación necesitamos ir al centro vacío. Le decimos que el centro vacío es una pequeña meditación donde solamente vamos a conectar con el inconsciente. Solamente vamos a salir de nuestra cabeza, o sea, de ese pedacito del iceberg, ¿m? Al cual estamos todo el día mirando el mundo. Miramos el mundo desde el consciente y lo proyectamos desde el inconsciente, por eso no entendemos nada y estamos todos en conflicto aquí. Pero yo lo tengo que sacar de ahí mediante este centro vacío. El centro vacío lo vamos a explicar luego, cómo se desarrolla. Aparte vamos a explicarlo a nivel teórico y después lo vamos a hacer a nivel práctico todas para que lo podamos vivenciar. Cuando termino de realizar ese centro vacío con mi cliente, va a suceder, ¿sí?, que él va a quedar relajado y va a estar más en su cuerpo, va a estar más en su inconsciente, va a haber salido de la cabeza. Ese es el, digamos, el ideal, ¿no?, que tenemos que lograr. Por eso hay que dedicarle un tiempo al centro vacío. Y si estoy constelando virtualmente, voy a poner la cámara sobre la mesa donde voy a realizar la constelación y le voy a llevar su mirada hacia ese lugar. Primer paso, la elección de los representantes. Lo que le voy a mostrar a mi cliente, si es una mujer, le voy a poner varias mujeres y le voy a decir, elegí a alguien que te represente. Va a elegir a alguien, la vamos a colocar a un costado o atrás. ¿Sí? Si es mujer, como nosotros siempre necesitamos a los padres en cualquier constelación, le voy a pedir que elija ahora un representante para su mamá. Bien, la vamos a poner a la mamá que eligió a un costado, vamos a sacar a todas las mujeres y vamos a poner a los hombres porque necesitamos que elija un representante para el papá. Bien, entonces ahora va a elegir un representante para su papá. Elige representante para el papá, lo colocamos a un costado, quitamos todos los hombres del campo y de acuerdo al tema que haya elegido, vamos a usar las otras maderitas, que después ahora las vamos a ver, para que él elija cuál de esas maderitas es la que va a representar su tema. Elige el tema, también hacemos lo mismo y guardamos los otros vínculos y solo quedan en el campo los representantes. Y le decimos, ¿ves? Lo que vos hiciste es elegir los representantes. Ahora los vamos a configurar. Ahora vamos a buscar un lugar para cada uno de acuerdo a lo que vos sientas. Y ahí introducimos la palabra o verbo sentir. Y le preguntamos por él o ella. ¿Dónde sentís que estás? Y donde él nos dice o ella, ahí lo ubicamos. Luego podemos colocar indistintamente al papá o a la mamá. A mí me gusta poner al papá primero, pero cada uno hace como le gusta, no varía en nada eso. ¿Dónde sentís que está tu papá? Bien, el cliente lo ubica en un lugar del espacio. ¿Dónde sentís que está tu mamá? El cliente lo ubica en un lugar del espacio. ¿Dónde sentís que está tu tema? Y el cliente lo ubica en un lugar del espacio. Excepto que durante el cuento mi cliente no me haya contado, no sé, que tenía una familia, que se llevaba mal con los hermanos, que la abuelita vivía con esto y que había toda una cosa así. Y entonces los nombró muchas veces, excepto esos casos, con los padres, el cliente y el tema suficiente para constelar. Ahora, si el cliente insistió mucho en nombrar a esas otras personas, entonces elegimos representantes para esos otros, antes de comenzar, digamos, la constelación, sino que para configurar, ¿no? Si aparecen durante el trayecto del movimiento de la constelación estas otras personas, las incorporamos. Todo depende cómo se vaya desarrollando. Luego que configuró mi cliente, ¿qué es lo que lo voy a llevar a hacer? A que observe detenidamente lo que muestra el campo. Es decir, mira bien esto que configuraste. Así está tu inconsciente. Esta es tu imagen interna.
Esto es lo que está mostrando el campo. Yo le digo de diferentes maneras que pueden enunciarlo, ¿no? Ustedes le dicen como les guste. ¿Qué sentís al ver esto? Y ahí ya lo estoy conectando más todavía con lo que siente, ¿no? Bueno, ahí va a expresar, así tristeza, alegría, enojo, no sé qué, lo que diga. Bien. Entonces, una vez que enunció, que observó, le vamos a mostrar, ¿no? Dentro de la observación, los tamaños que eligió. Que se fije si eligió a su mamá más grande que a su papá, a sus padres iguales que a él, o a él se eligió más alto que los padres. Vamos a observar los tamaños. Luego de los tamaños vamos a observar hacia dónde mira cada uno. Si mira hacia la izquierda, si mira hacia la derecha, si mira hacia adelante, si mira hacia atrás. Si papá y mamá se miran o no se miran, si yo estoy detrás de mis padres, si estoy adelante. Todo eso que ha surgido, esa configuración, si estamos todos separados, si estamos en línea recta, si estamos puestos en línea horizontal, uno al lado del otro, todo eso que muestra el campo, esa configuración, yo le voy a mostrar a mi cliente y le voy a decir, fíjate, mira, sin juzgarlo, sin hacerle sentir que eso que hizo está mal, ni bien, nada, solamente como una descripción de lo que sucede ahí. Es una observación, es una percepción, le llamaba Hellinger, que hacemos junto al cliente. Estamos percibiendo el campo. Bien. Luego de hacer todo eso, van a venir los movimientos. Los movimientos significa que yo voy a tomar. Puedo tomar primero al papá o a la mamá, depende de lo que me surja en el momento, porque me voy a dejar guiar por lo que me dicta el campo, porque yo estoy en centro vacío y sintonizada con el espíritu, que es lo que vamos a ver ahora en tu rato. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poner a mi cliente, ¿sí? Enfrentado a su papá. Le pongo el papá delante de él y que lo mire. Y ahí empiezo a preguntarle, ¿qué sentís ahora que tu papá está delante tuyo? Y el cliente va a expresar, ¿no? Bueno, lo que sea. ¿Tu papá te mira? ¿Tu mamá te mira? ¿Se están mirando? ¿Tu papá se está mirando? ¿Vos lo mirás a tu papá? ¿Lo ves? ¿No lo ves? Apunto mucho a qué es lo que está pasando con la mirada. ¿Bien? ¿Y cómo se siente? Bien. De acuerdo a lo que vaya a decir mi cliente, voy a empezar a usar las frases sanadoras. Las frases sanadoras siempre surgen de lo que me dicta el espíritu si yo estoy conectada. Si yo todavía no tengo habilidad para conectar con el espíritu, bueno, voy a tener una lista de frases ahí en una mesita y me voy a fijar cuál es la más adecuada y bueno, voy a tener que usar mi cabeza para ir, porque, a ver, si no puedo acceder ahí, no me voy a castigar como constelador y darme con un palo en la cabeza porque soy burra y no me sale. Ese concepto no puede estar en un constelador. Tengo que confiar. Entonces, bueno, busco una frase adecuada. Siempre las frases hacia los padres son las mismas. Por favor, papá, necesito que me veas. Vos sos el grande, yo la pequeña. Esas frases ahora las vamos a ver cuando constelemos. Bien, bien, siempre es lo mismo. Te honro y te agradezco. Gracias, por favor, sí. Dos o tres frases, paramos, hacemos espacio. ¿Cómo te sentís después de decir esto? Va a haber un cambio en el cliente. Si vemos que todavía se resiste, volvemos a tirar dos o tres frases más. ¿Bien? Así hasta que sintamos que lo ve bien. Eso. Y le pedimos que le pida a su papá que se vaya a su lugar. Y le ubicamos el papá en un lugar, que es el lado derecho, y lo dejamos ahí. Le enfrentamos a la mamá. Ahora estoy frente a mi madre. ¿Qué siento? Y el cliente va a expresar lo que sienta que en ese momento, y yo lo voy a ir guiando mediante las frases, haciendo lo mismo que hice con el papá, pero con la mamá.
Por lo general siempre todos tenemos más conflicto con la madre que con el padre, pero a veces sucede al revés y a veces sucede que con los dos. Después que hicimos ese movimiento, le traemos al padre y le ponemos a los dos padres enfrente, para que honre a los dos padres, a los padres viéndolos juntos. Nosotros tenemos problemas o complicaciones porque nuestros padres no están detrás nuestros y están separados. Por más que no se hayan separado nuestros padres, ¿eh? Uno está por un lado, otro está por el otro. Nosotros nos unificamos cuando nuestros padres se unifican dentro nuestro, cuando esa energía se unifica. Si no, no nos unificamos. Entonces, bueno, una vez que los honro, todo, puse los papás, les digo, bueno, ahora vamos a llevarlos a su lugar. Mirá, mamá va acá, papá va acá, ¿bien? Y ahora vos, mirá tu tema y lo hacemos trabajar con el tema. Si es que solamente tenemos papá, mamá y el tema, ¿no? ¿Bien? Si, por ejemplo, notamos que el cliente eligió una formita femenina, también podemos interponerle la formita femenina entre medio de mamá y ella, porque es que tiene que ver justamente con la madre. Si eligió una masculina, le podemos poner también la formita en un momento entre papá y él. ¿Sí? O sea, esa formita la puedo usar para provocar, ¿m?, que todo eso que está en el inconsciente salga a la luz. Si hice eso, igualmente le hago que mire a eso, ¿no? Y le pregunto, ¿qué sentís? ¿Está bien que esté ahí esto? ¿A quién sentís que pertenece? ¿A dónde lo ponemos? Siempre tirando a que el cliente sea el que me da las respuestas. No que yo le digo y me quiero hacer la vidente y la bruja, y ay, sí, esto es no sé qué, una energía poderosa que viene del más allá, no sé, y de empezar a decir chorradas, porque la constelación es algo serio, si lo sé aprovechar. Si no, hago cualquier cosa, como ya sabemos que lo que está sucediendo con las constelaciones, y la gente termina creyendo que las constelaciones son, no sé, un acto mágico y esotérico. Y no son eso, no son eso. Hay que ver lo simple. Más simple y sencilla soy como consteladora, más logros va a haber en el campo. Si yo me complico, me enredo y no sé qué quiero, no sé, hacer, y bueno, ahí no me va a salir nada. Porque esto no es para ganarse porotos ni mérito y que digan, ay, qué buena consteladora, Silvina, ¿eh? Como hacen en las redes, yo veo que ahí ponen, no sé, todos andan, ay, es la mejor, sí, fulana es la mejor de todas, y no sé, se van poniendo para que la gente diga, sí, vamos con esta que es la mejor, ¿no? Bien, o sea, no tiene nada que ver con eso. Tengo que tomarlo con, digamos, en serio en el sentido de que lo que estamos buscando es que el campo me diga lo que pasa, no que yo adivine, porque si no, para eso me compro una bola de cristal y no sé, hago adivinanza o tiro el tarot. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto tiene que ver con que eso que está oculto Vení, salga vamos a comer algo. a la luz. Nada más. No, no sé, que suceda un hecho esotérico. Lo de lo esotérico, porque vieron que hoy en día está todo tan de moda, no sé, cosas raras. Bien. Volviendo a este tema de los estados del yo, que es importante, esto sí me lo tengo que saber, y no tampoco es tan difícil de sabérselo. Es que yo tengo que darme cuenta en qué actitud estoy yo como constelador y en qué actitud está mi cliente. Y no caer en la trampa de querer ser el consolador de mi cliente, ¿no? Porque el cliente no necesita una mamá y un papá que yo le haga de mamá y papá. El cliente necesita que yo con amor y benevolencia mire a sus padres como él no los puede ver. Yo sí los puedo ver así. Y llevarlo hacia sus padres. Yo de las veces que he constelado jamás me pasó que un cliente se me revele que mi mamá no, que mi papá jamás.
Si ustedes hacen estos pasos, no les puede fallar. Es imposible. Es imposible que tampoco me puedan decir que no quiere constelar. Tampoco. Es imposible. Ahí hay que testearse uno. Ahí el que está mal ubicado es el constelador. Estoy mirando a mi cliente como un niño y yo me pongo como la mamá, qué pobrecito, ay, qué vida de mierda este, sí, la mía también. Todos tenemos vidas, porque acá, digamos, Alicia en el País de la Maravilla, no estamos en el cuento de hadas. Entonces, basta de juzgar. Si ustedes juzgan, no pueden constelar. Basta de ponerme a la altura de mi cliente como niñito, ni tampoco retarlo, porque hay consteladores también que te retan, que retan al cliente. No, tampoco eso es bueno. Acá lo que estamos buscando es poder establecer esa relación adulto-adulto, ¿no? Donde nos encontramos dos adultos. Así va a terminar, por más que haya venido en estado niño. Entonces, ese estado padre es el estado en el que el yo, que estamos todos ahí, nosotros vamos variando de estado durante el día, no es que ya lo superamos, vamos variando. Lo importante es cada vez estar más en el adulto, ¿no? El padre es ese que es el que dictamina, es el que dice lo que se debe hacer, es ese que trae toda esa moralidad del sistema. Acá en esta familia todos somos así, acá las cosas son así. ¿Mm? Ese modelo perpetrador es un modelo bastante común en los sistemas, ¿sí? Donde a veces este ejercer la autoridad, ¿eh? Sobre los hijos, o a veces es el marido, el hombre que ejerce el poder y manda todo, ¿no? Todos tienen que obedecerlo a él, o a veces es la madre la que lleva la batuta, no importa. Pero está teñida de esa conciencia arcaica, de todo esto que traemos de generación en generación en generación. Es muy, eh, por eso es el estado perpetrador, es ese estado en el que acá las cosas son como yo digo. El estado adulto es más como, bueno, acá dice como una computadora, ¿no? Pero bueno, capaz que como una computadora es muy difícil de comprenderlo. Es el estado en el que yo puedo tomar decisiones y que sé lo que me conviene hacer, en el que yo actúo, en el que estoy en el presente, en el que no le pregunto a mi pareja qué tengo que hacer, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni hago como dice otro. Yo sé lo que tengo que hacer, me siento seguro, con certeza, me dejo guiar por mi maestro interno, no por lo que dicen los demás o las opiniones ajenas. No tengo dudas de si me equivoco o no me equivoco, que no sé qué, no sé, nada. En estado adulto estoy totalmente presente. Es el que más se acerca a la actitud fenomenológica, el adulto, la que necesito para constelar. El niño, ¿sí? Es ese que no es que es un niño, sino que internamente todavía tiene estos pensamientos mágicos, esa persona que dice, ay, yo voy a hacer, ay, hoy, y va a pasar esto, y entonces hoy, no sé qué, y está como los niños. ¿Mm? Y también si no está, y no sé, porque a mí me hicieron, y y anda con el canto fúnebre, que falta que le llevemos la campana, ton, ton, víctima. Él quiere hacer cosas, vive de sueños, de no sé qué, que se imagina, pero nunca tiene los pies en la tierra. El adulto tiene los pies en la tierra. Por eso en el centro vacío lo llevamos a poner los pies en la tierra. Ahí es donde yo, con los pies en la tierra, como dice Hellinger, puedo avanzar. No en una nube rosa. Las nubes rosas pueden cambiar de color. Se viene la tormenta y pum, se arma el desastre. No puedo vivir una vida soñando. Sí, está lindo que tengamos proyectos y sueños y todo lo que quieran en la vida. Todo muy bello.
pero siempre tengo que usar el sentido común y pisar bien firme, ¿eh? Porque acá nadie vino para comisiones especiales, como la serie que había de Simón Templar, que era la misión imposible. No, esas de las misiones, todo eso es una cosa de la nueva era que hoy en día está muy de boga y la gente mezcla ahora las constelaciones con eso. Ay, yo soy la oveja negra, soy un ser tan especial, voy a constelar para salvar a toda mi familia. No, querido, el que te tenés que salvar sos vos. Acá lo único que tengo que salvarme soy yo. Yo no vengo a constelar para que mi familia ahora sea buenecita conmigo y entiendan lo que estaba pasando realmente. No, yo vengo para yo comprender qué es lo que está pasando realmente y entonces voy a tener fuerza para actuar. Y no voy a estar ni en el estado niño ni padre. Voy a salir de esos estados. Si ustedes esto lo incorporan bien, van a ver que van a constelar bien. Bueno, acá puse otra vez otra figurita de esto del estado para que ustedes la vuelvan a leer. Estos comportamientos, pensamientos, sentimientos que siempre los traemos de nuestros padres, nuestros abuelitos. Ese es el que está en el estado padre. El que está en el estado adulto, ¿sí? Vive en el aquí y el ahora. No duda de lo que siente. Siente y ejecuta. Bien. Y si se equivoca, no pasa nada. No es una mala persona ni nada porque se equivocó. Porque equivocarse es humano. Así que todos nos equivocamos acá. ¿Cuál es el problema de equivocarse? Si yo tengo tanto miedo de equivocarme es porque estoy todavía en este estado niño. No sé por qué acá hay una I, pero que esto lo saqué de internet. Tendría que haber una N. Bueno, esa I es una N. Imaginen que es una N, véanla como N. Este estado del niño es el estado de que yo repito, ¿no? Como que me quedé en mi guión de vida. O sea, Eric Verne habla que nosotros, desde los 0 hasta los 5 años, trazamos un guión de vida. Es como que se determina nuestro guión de vida de acuerdo a lo que fuimos viviendo en esa etapa de nuestra vida. Lo que vimos, lo que mandamos al inconsciente, lo que sentimos, todo eso, de acuerdo a cómo eso fue sucediendo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Se va a construir un guión de vida, desde el cual yo después de adulto voy a proyectar mi vida o vivir mi vida desde ahí. Por eso después digo que se repite mi vida, se me repiten las situaciones. Claro, porque la estamos viviendo desde ese guión de vida. Ese guión de vida, cuando nosotros vamos constelando, ese guión de vida va cambiando, se va mejorando. No es que es fijo e inmóvil, ¿sí? Bien, ¿cómo voy a hacer yo para salir de aquí ahora? A ver, debe ser stop share, ¿ven? Ahí está, voy a salir de ahí. Bien, ese es un videito sencillito, ¿vieron? De lo más importante. Ustedes tienen dos PDFs que yo les mandé, el PDF el 1 y el de la clase 2, donde nosotros todo lo que dice ahí lo vimos resumido, y lo único que hicimos en la clase 2 de diferente fue que nosotros pudimos hablar un poco más profundo de lo que significa estar sintonizado con el espíritu. Si ustedes van al PDF 2, esperen que me lo voy a buscar acá, que se llama Sintonizar con el espíritu, trabajamos con esto del sí a la vida y el no a la vida, que es un ejercicio de testeo que yo me hago en mi propio cuerpo. Ahí hay varios ejercicios, pero nosotros solamente vamos a hablar del más común y más fácil para hacer, que es me paro en un lugar de una habitación donde esté y digo sí a la vida. Si mi cuerpo se mueve hacia adelante es porque yo estoy en la fuerza.
estoy en el sí a la vida. Si mi cuerpo se va hacia atrás, es que estoy en el no. Hay personas que les pasa que no se les mueve ni para adelante ni para atrás, y esas personas porque realmente están congeladas. Congeladas significa no que estuvieron en el freezer un rato y la sacaron. Significa que su alma, ¿no? Está o sea, como mirando hacia un lugar y no, o sea, parece que su cuerpo está vivo, sí, que hace cosas, come, va al baño, duerme, trabaja, hace todo la persona, ¿sí? Pero es como que está muerta. Entonces esa persona no vive, no está viva. Estar vivo es cuando yo estoy en paz interna. Entonces, estar en el sí es que sí. Ah, mi marido me engañó con otra. Digo, ok, sí. Cuando yo no estoy en el sí, mi marido me engañó con otra y mi vida se viene abajo. Ay, qué desgraciado mi marido. Primero le echo la culpa, porque siempre primero echamos la culpa. Qué desgraciado lo que me hizo. Estoy muerta, estoy en el no. No acepto nada de lo que me sucede en mi vida. Mi vida tiene que ser como yo quiero, como yo digo o como fueron las de mis padres. Si mis padres se llevaban como la mona, pero no se separaron, yo tampoco, porque está muy mal visto, ¿eh? Como me voy a separar. Terrible. Entonces, cuando yo vivo ahí, en ese estado de conciencia arcaica, amor ciego, es que no puedo estar en el sí, es imposible. Sí es el que dice sí a todo, y entiéndase sí, ¿no? En su nivel profundo, ¿no? Porque tampoco vamos a entender que viene uno y me dice, mira, te quiero violar, querida, ¿eh? Yo le decía, sí, sí, porque yo estoy en el sí a la vida. No, seamos coherentes, ¿no? Estamos hablando de esos sucesos, ¿no? Que nos pueden llevar a hundirnos en una depresión porque no acepto, por ejemplo, que mi hijo no sea como yo quiero. Cuando yo no estoy en el sí a la vida, entonces lo que hacen mis hijos para mí es muy importante. Soy una mamá preocupona, ay, este chico, yo no sé, así dice mi abuela, ay, pero estos chicos, claro, estos chicos, ¿no? O qué mal aprendidos que son ustedes, decía mi papá. Esas frases que nos decían, ¿no? Porque, claro, es más fácil decir eso que educar en libertad y con confianza a nuestros hijos. Ah, no, no vaya a ser, ¿no? O sea, dejar ser al otro habla de que yo soy, ya, por eso puedo dejar ser al otro. Si yo vivo queriendo cambiar al otro y preocupándome por el otro, es porque realmente hay algo malo, algo en mí, que me tengo que mirar mucho, no en los otros. Ay, me salió torcida esta. Mi familia decían que yo salí torcida. Sí. Así me veían ellos, qué sé yo. Yo no me veo torcida. Entonces, ahí empezamos a decir, y es su problema, es la percepción de ellos. Entonces, no me importa ya. Si el vínculo no se va a romper más, yo pertenezco sí a esa familia por vínculo, es que es imposible, o sea, si soy de la familia tal, no voy a dejar de serlo. Pero yo quiero ser yo, porque yo tengo que ser como Cuando ellos. lo tomas, lo incluyes a ti, pero como Claro, venga, no, yo quiero para cambiarlo de afuera. Primero debo cambiarlo de adentro. claro, exactamente. Y la constelación a lo que lleva al cliente es a eso, no a descubrir si el abuelito fue un asesino y la abuelita era prostituta y no sé qué, que le metió los cuernos al bisabuelo. ¿Qué me importa todo ese rollo a mí? Ese rollo lo puedo usar un rato ahí, si bueno, si fue una cosa, ¿no? Que el campo me guía, que pongamos al bisabuelito, pero las de constelaciones que yo he hecho, mal hecha, con mal cierre, ustedes no saben. El cliente pobre se queda que no sabe por dónde disparar, porque yo no le hice un buen cierre, que eso también lo vamos a ver ahora el cierre. Yo tengo que hacer un cierre de esa constelación, no la puedo dejar así abierta. Y decirle, bueno, ya está, me cansé, ¿eh? Ya, anda para tu casa, lo tuyo no tiene arreglo, ¿eh?
Mirá, no sé, tomate qué sé yo, un Alplax, ¿viste? Y dormí esta noche porque de verdad lo tuyo, ¿no? A ver, yo me tengo que quedar también bien en que mi cliente se va bien. Bien significa que tiene los ojos brillantes, que dice, qué paz que siento ahora, me saqué un peso de encima. Ay, es que todos dicen lo mismo. Si dicen eso, ya está bien. ¿Qué más quieren hacer? Nada más se puede hacer. El resto se va a mover solo en él o ella. El resto está en manos de, no mías. Ya ni siquiera la constelación está en manos mías. Yo lo único que tengo que saber es estos pasos y ubicarme bien en el adulto y sintonizar con el espíritu, como en el PDF 2, que es lo que estaba diciéndoles, donde dice estar en el centro vacío, que dice lo que significa, que está ahí bien, bien en los pasos, que yo tengo que comprender que tengo que estar en el presente, o sea, en el sí a la vida. Yo como constelador tengo que estar en el sí a la vida. Yo no puedo ponerme a hacer una constelación si yo estoy, no sé, encabronada con mi mamá. Y entonces me pongo de esa actitud a hacer la constelación. No voy a poder ver a la madre de ese cliente con benevolencia. Tengo que estar en sintonía con mi cliente, con su sistema, verlo a él como un todo. Y tengo que dar paso a esos movimientos del espíritu. Eso más grande que yo, que es el que mueve todo. No yo. Yo, bueno, soy un instrumento. Hay que ser humildes. Más humildes sean, más grandes van a ser. La persona que se cree es soberbia y arrogante es muy pequeña. El necio es muy pequeño. Es mejor decir sí. A veces hay constelaciones que yo he desarrollado, que me han sucedido en ese desarrollo, ¿no? Que uno observa que el cliente no puede más de ahí, porque su alma todavía no lo permite. Si yo estoy en sintonía me doy cuenta enseguida. Entonces no le voy a carbar y seguir. No, lo llevo a que pueda observar lo que puede. Ah, mira, está bien. Y digo, y el otro soy yo. Bien. Entonces lo trato bien, porque me trato bien. Entonces lo trato bien. No lo ataco, no me pongo a nivel ego. No, lo que pasa, lo que vos tenés que hacer, Juanita, y me pongo así, tampoco. Mantengo una actitud centrada y adulta. Si yo no aprendo a hacer eso, es que no puedo arrancar con lo otro. Me quedo ahí estancado. Me quedo como que la constelación no fluye. Y lo único que tiene que fluir ahí son los movimientos del alma y del espíritu, nada más. No es que yo tengo que hacer gran cosa. La gran cosa que tengo que hacer es esa. Es así. En este PDF 2 yo dejé varias frases que está muy bueno que ustedes las practiquen para que se ayuden a sí mismos a sacarse todo eso que uno tiene dentro, ese sentimiento, ¿no? Hay ejercicios muy sencillos, ante quien nos irrita, ante aquel que me hace daño. Los leo y los practico con los ojos cerrados. Nada más, no es nada del otro mundo. Yo no me acuerdo si los tengo subidos al YouTube también, esta verdad que no me acuerdo, a veces no sé ni lo que tengo ahí, pero bueno, pero capaz que están. Pero bueno, si quieren, pónganse en un audio o grábenlo ustedes y después se lo escuchan, ¿sí? Y fíjense que al final de todo el PDF 2 dice desarrollo de la constelación y dice, fíjense bien lo que dice, porque hay que ir a lo importante, lo sencillo, lo básico. Otro. El resto todo adorno. No hay esquema. O sea, esto que nosotros vimos,
Fueron como un esquema, parece unos pasos. Es para que ustedes puedan sentirse, digamos, seguras y puedan realizar eso hasta que se lo aprendan de memoria. Después cuando lo sepan hacer, ya está, lo van a hacer de memoria. Cada constelación es una creación tuya, no de ti, no, del movimiento del espíritu a través de ti. Por eso dice una creación tuya, pero no de tuya de esta, de Silvina. Entonces me saco el coso. Yo cuando me jubilé de maestra, ay, fue el día más feliz de mi vida, que me saqué el guardapolvo y lo revoleé por ahí. Y nunca más lo vi. No sé qué fue de él. No tengo ni idea. Me saqué eso, ¿no? Porque cuando vos estás en la sociedad, es que sos la maestra y te ponen acá, ¡pac!, la etiqueta en la frente. Maestra, pa, médico, abogado, psicólogo, psiquiatra, esto, el otro, sos eso. Bien. Yo me saqué eso porque ya había cumplido con mi trabajo para el mundo ahí externo, lo que uno viene a hacer a este mundo, ¿no? Trabajar para ganar plata, para después gastártela, comer, después ir al baño. Bueno, las cosas que hacemos los humanos, que son todas mías locas, pero bueno, hacemos así la vida. Bien. Y después morirte, que terminamos ahí todo igual. Pero es muy importante. Bien. Ahí, esos trabajos, parece que es uno el que lo hace. Porque yo estudié, me dieron un título y soy maestra y puedo enseñar en una escuela, y ta, 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 ta. ¿Bien? En la constelación no es así. No es así. Ahí no me pongo guardapolvo de constelador, ni etiqueta de constelador, nada. Sino que me abro y me entrego. No sé, no tengo la menor idea de nada. Ahí estoy en una actitud fenomenológica bárbara. Oh, ya está. Listo. Y es lo que está sucediendo. Si el cliente se va a asombrar más que ustedes, porque ni el cliente puede creer lo que él configuró ahí. Porque también el cliente va a venir con todo eso, de que ya sabe, ay sí, yo ya sé todo. Y resulta que cuando configura, se asombra de lo que apareció ahí. Procedo por pasos, como es lo que vimos. Tengo que llevar a paso un paso por otro, pero me olvido de lo que sé. Porque la constelación no es una construcción mental. Hellinger lo explicó. ¿Bien? Las antiguas sí eran así, hace mucho. Él también aprendió de esas antiguas. Me entrego a lo que el sistema del cliente necesita a través de su petición y acepto la solución buena para todos. Para todos. Para mi cliente, todo el sistema. Asiento a la vida actual del cliente como es y me entrego a la búsqueda del excluido. Porque lo que yo lo estoy llevando es que a ese que se excluyó del sistema, a que ahora lo vea con amor. Todo el sistema lo va a ver con amor o con benevolencia. Particularmente en esos momentos que la constelación parece bloqueada. Cuando yo me quedo así, que parece que, ¿qué hago acá? A mí a veces me tocan constelaciones y que no sé, digo, de acá, ¿por dónde empezamos ahora? Siempre hay que buscar al que está excluido, porque ese que mi cliente lo puso más alejado o que lo nombró y habló mucho mal de esa persona, ese que él siente todavía resentimiento, ese es el excluido, ese es el que hay que incluir. Y mi labor como constelador es llevarlo a ese movimiento, en donde Aquí sienta estoy. que no pasa nada. ¿Cómo te fue? Bien, gracias a Dios. ¿Todo? El micrófono, Bueno. chicas, no sé quién anda charlando con el micrófono abierto. Ok, me vas a hacer. Ay, perdón. Perdón. Bien, entonces,
Todas esas informaciones, ¿m?, que me fue dando en el cuento, acuérdense, y lo que va mostrando el campo, son muy valiosas, pero después se van a olvidar, porque el movimiento del espíritu se va a encargar de recordarme lo necesario en los momentos oportunos. De vez en cuando yo voy a recibir una sensación, la seguridad de que este paso ya está, ¿eh? Y ahora tengo que dar el otro. Es que uno se siente guiado, guiado totalmente. El otro va sintiendo cosas y ustedes van a ir sintiendo lo mismo que siente el otro. Nada más que si el otro llora, ustedes no van a llorar, obviamente, porque están en un estado adulto. Después repasen otra vez un poco lo del adulto, el niño, cómo se manifiesta, para que no lo tenga que volver a decir ahora, o si quieren lo decimos de vuelta, es indiferente para mí, pero me parece que mejor dedicarle tiempo a la práctica de la constelación, que me parece que es más, porque eso ustedes lo pueden leer, se ponen a leer y ya está, no es nada difícil. Acá lo que hay que hacer es aprender a estar en esa actitud de centro vacío.